Capítulo 1. Paradigma de la competencia. Muchos de los espacios de descripción que se usan cotidianamente están pensados en términos dicotómicos. Se piensa en dos conceptos opuestos, se los enfrenta y se establecen las características o definición resultante. Por ejemplo, gordo y flaco. Si uno crece, el otro decrece. A medida que se engorda, se es menos flaco. Esta dinámica, según la cual si un término aumenta, el otro disminuye, produce una caracterización en pares de extremos competitivos. La competencia es la base de esta lógica interpretativa. A partir de ella se plantean dos posiciones y una compite con la otra. Cuando una de ellas gana, aumenta. En consecuencia, la que pierde disminuye. Esta lógica determina una mecánica de acción medida por tres posiciones: extremo positivo, extremo negativo o equilibrio. El extremo positivo es aquel que se considera que está bien y el negativo el que está mal. El equilibrio es la capacidad de funcionar lidiando con ambos polos. Como somos seres en constante movimiento, no se establece un lugar y se permanece en él. Por el contrario, la situación y el lugar donde uno se ubica puede variar en cualquier momento. Pensado así, mantener un equilibrio es un trabajo constante y alcanzar un extremo positivo es un desafío permanente. Somos seres deseantes, regidos por el deseo. El extremo positivo se reinventa cada vez que se lo alcanza o bien con el correr del tiempo y el cambio de prioridades. Así también el negativo. De este modo, es imposible pensarse establecido en un lugar. En lugar de ello, acontece una constante inestabilidad comparativa que mantiene en una búsqueda atenta. Tener presente un extremo positivo genera desafíos. Uno desea acercarse cada vez más a él, se trabaja por eso. Cuando se da un paso que acerca al objetivo, se viven emociones positivas. Pero el desafío no consiste solo en alcanzar un lugar, sino en sostenerlo. Por eso, las emociones positivas no siempre duran demasiado. Aparece la preocupación, el miedo, la ansiedad, todas emociones relacionadas con sensaciones negativas. ¿Por qué? Porque la chance de caer o acercarse a un extremo negativo está siempre presente. Quien tiene muchísimo tiene el mismo miedo de perder que quien tiene poco. El equilibrio sirve como espacio de tranquilidad personal, pero también es un lugar que necesita ser sostenido. La sensación que invade a quien vive establecido en esta dinámica dual es de inestabilidad constante. Momentos más alegres en los que uno se siente cerca del extremo positivo o momentos tristes cuando lo positivo se aleja. Cuando la descripción personal está basada en conceptos comparativos, la inestabilidad es moneda corriente. El estado de ánimo y las emociones fluctúan por diversos motivos. En este sistema de extremos, la emocionalidad muchas veces está marcada por lo imaginario. Los pensamientos imaginarios son los que dominan las emociones o sensaciones sin ser reales. La competencia ubica un estado de alerta constante y eso lleva a pensar de más. Es habitual especular con lo que pasa y con lo que puede suceder, preocuparse por opciones para hoy y mañana, aunque nadie pueda adelantarse a lo que va a pasar. Las sensaciones dominan, pero no siempre responden a situaciones reales, sino que muchas veces son respuestas a percepciones ficticias. En el caso de los extremos, muchas veces el miedo es producto de una situación irreal, porque uno se encuentra en equilibrio o cierta estabilidad momentánea y el miedo aparece con solo pensar en qué puede perderse en cualquier momento. Otra característica de esta dinámica es que establece como prioridad el resultado. La búsqueda es estar bien hoy y mañana. Por ese motivo, la preocupación es constante. Los momentos de alegría y tranquilidad son los menos frecuentes y predominan emociones consideradas negativas como ansiedad o miedo. Esto es producto de la competencia, de la necesidad de obtener un buen resultado. Así, se pierde de vista la importancia del proceso, ya que solo se valora lo obtenido al final. La dinámica en extremos posiciona en competencia y esta solo lleva a pensar en el resultado. Quienes lo hacen trabajan por él, accionan por él, viven por él. Quien juega un deporte para ganar buscará estrategias para lograrlo. Los límites a los que llegue para hacerlo son personales, pero la estrategia será la guía. Quien practique una disciplina para divertirse podrá moverse de manera natural, sin la presión de cumplir una estrategia o alcanzar un resultado. Lo mismo sucede con cosas mucho más profundas. Quien ame para toda la vida tendrá que llevar adelante una estrategia que permita alcanzar ese resultado. Quien simplemente ame no tendrá que alcanzar ningún resultado, sino disfrutar lo que vive.
Entonces, se comienza a entender que la búsqueda de resultados lleva a trabajar por eso. Se trata de generar una estrategia o plan, en otras palabras, supone perder libertad. ¿Y si se rompe con la idea de vivir compitiendo entre dos extremos? ¿Cómo hacerlo? Este es uno de los cambios más claros y significativos de los últimos años. Se trata de una modificación que comienza en lo personal. Cada uno lo vive diferente, pero cuando se traslada al plano de lo social, existen distintas visiones o maneras de definirse o describirse. En ellas, ya no hay extremos ni comparación, ya no hay competencia. Muchos de los estereotipos o parámetros sociales aún vigentes están referenciados en la competencia y en la mirada en extremos. Por ese motivo, el cambio no es algo rápido y sencillo. Cada uno es el cambio en sí mismo, pero conlleva un periodo de tiempo más extenso cuando se trata de una transformación de dimensiones socioculturales. La tranquilidad en las generaciones anteriores estaba dada por las descripciones fijas, conceptos limitantes y parámetros marcados. Hombre o mujer, flaco o gordo, jefe o empleado, feliz o triste. Todo era concebido en extremos opuestos. Aún hoy, muchos mantienen esa mirada, por ese motivo aún cuesta el cambio de macro. Sin embargo, las nuevas generaciones cuentan con canales novedosos para informarse y eso ayuda a que puedan acceder a la información en cantidad y en variedad. Por eso, desde las bases extienden su búsqueda. Su curiosidad no encuentra los límites que encontraba las generaciones anteriores. La apertura es natural y lógica, porque las generaciones anteriores experimentaron cosas y las plasmaron en información que hoy la nueva generación toma como base para construirse desde ahí. El término que mejor expresa la ruptura del viejo paradigma de la competencia es el de libertad. Ella es la base del nuevo marco y la competencia no es compatible con esa noción. Quien se siente libre no necesita marco interpretativo que lo tranquilice, es su libertad la que brinda sosiego. Por eso, la descripción basada en extremos opuestos pierde sentido. Cada uno se preocupa por poder encontrarse en una forma de ser, actuar y crecer que le sirva y lo haga sentir bien. Desde ahí, la libertad manda y no necesita un marco inflexible que tranquilice. No se es en relación a un otro, no se es en virtud de una referencia comparativa, no se es entre dos polos opuestos, simplemente se es. Esa es la libertad. Antes, la tranquilidad se encontraba en el concepto que describía a cada uno. Ser pasaba por tener una cantidad de nociones claras que definían lo que alguien es. Cuanto más tiempo se sostenía esta descripción, mayor la tranquilidad que brindaba. Así también el mandato de cumplir con lo que se debe ser, según la edad o según lo que la sociedad entiende como lógica o normal. La información que obtenía la generación previa a Internet era la información que nos daban quienes teníamos cerca. Si a nuestros padres les gustaba el rock, durante muchos años íbamos a pasar nuestros días escuchando rock. Esto no impedía que al crecer se buscara un gusto musical propio, pero toda la información recibida en la primera infancia, la infancia y parte de la adolescencia iba a estar presente, instalada y se trabajaría por romper con ese esquema. En muchas ocasiones no era una bajada de información consciente, pero siempre era una marca. Una influencia limitada a lo que los adultos que nos rodeaban habían vivido, les gustaba, elegían y querían transmitir a las generaciones jóvenes. Esa información condicionaba los primeros años y cualquier cambio posterior implicaba romper con algo aprendido y hacer lugar a lo nuevo. Aunque no se lo quiera de ese modo, romper con algo supone un proceso de trabajo con emociones cruzadas. Esto significa libertad, pero de un tipo particular, como una decisión, una búsqueda, un trabajo. Quienes nacen en un espacio de libertad y viven desde entonces con márgenes flexibles no necesitan romper con algo aprendido. Simplemente aprenden desde su libertad. El aprendizaje es propio. Si a esto se le suma la capacidad de nutrirse de cosas nuevas, es sin duda un panorama que se vuelve amplio, libre y con información. Lo aprendido va a tener mucho más que ver con una búsqueda personal que con la respuesta a esquemas heredados. Desde la psicología, es imposible pensar a uno mismo como un ser plenamente libre y sin ningún condicionamiento aprendido o heredado. Llamo heredado a aquellos comportamientos que adquirimos en nuestra infancia que vienen ligados a formas o acciones de aquellos adultos que ocupan roles significativos. Comportamientos que pueden tener carga genética o comportamientos adquiridos por imitación. Pero está claro que quienes crecen con márgenes mayores de libertad no necesitan definiciones limitantes para describirse o ser. Pensarnos libres implica entonces
perder de vista la referencia competitiva de dos extremos para lograr así la libertad para ser quien quiero ser, con una referencia individual, personal, propia. El paradigma de la competencia nos encerraba entre dos márgenes. Esto no es libre y la referencia es externa, impuesta.